Bueno, pues hoy vamos a hablar, amada iglesia, ¿verdad? De los valores, ¿verdad? Ayer estuvimos empezando el seminario, ¿verdad? Que comenzamos este año y que hoy quiero invitar a la gente, lo meditaba, lo reflexionaba, aunque es muchos años y si tú tienes deseos y ganas de estar, ven, ¿no? O sea, seguro daño no te va a hacer. Entonces, eres invitado, nada más apúntate para poder medir los espacios, pero pasamos un tiempo muy agradable, ¿verdad, hijo? Entonces, es todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, ¿amén? Son 2 horas, de 9 a 11 de la mañana. Bueno, pues, fíjate que viendo yo los noticieros, estando yendo en diferentes reuniones, ¿verdad? Tanto de trabajo, de negocios, he podido ver que desafortunadamente el hombre le sigue dando valores, ¿verdad? A lo que para Dios no tiene valor. Y hoy la conferencia se llama Una vida de valor para Dios. ¿Ven? Entonces, hemos estado viviendo, ¿verdad? En una sociedad que le da mucho valor a la gente que genera riquezas, ¿verdad? Materiales, ¿verdad? Le da mucho valor a la gente que obtiene títulos o reconocimientos nacionales o internacionales, o personas que llegan a tener fama, ya sea por las redes sociales o por algún deporte, ¿verdad? O alguna profesión. Inclusive en la sociedad que vivimos se le da mucho valor a las personas que desarrollan cuerpos estructurales bellos, ¿verdad? Como lo hicieron los griegos hace ya algunos años y se le llamaba hedonismo. Y hoy vemos que los valores que el mundo, la sociedad en la que vivimos, le da el valor a las personas es muy distante al valor que le da Dios a las personas. Y hoy es importante recordar cómo Dios, ¿verdad?, a través de la historia y a través de este libro maravilloso, nos da ejemplos claros de lo que son valores importantes para Dios en las personas. Y podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y de mujeres de gran valor para Dios. Y en la sociedad y en los tiempos que vivimos debemos trabajar, ¿verdad? Y a tu hermano debes de trabajar, debes de esforzarte para desarrollar esos valores que a Dios le agrada, ¿verdad? Y que suelen ser diferentes, muy diferentes a los valores que le da la gente, ¿verdad? Déjame comenzar por algunos ejemplos, ¿verdad? En los cuales Dios hace una diferencia de las personas en función a esos valores. O sea, Dios aprecia el valor que desarrollan las personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todas las personas que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, para que solamente aquellos que creen en Jesús puedan conocerlo y tener una vida eterna. Sin embargo, dentro de todo este grupo, Dios sí especifica, ¿verdad? Y en la Biblia vamos a ver varios ejemplos donde dice, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Y tú eres una persona especial para mí, ¿verdad? Y tú eres amigo mío, y tú tienes un corazón conforme al mío, y Dios enfatiza declaraciones, ¿verdad?, específicas de personas, seres humanos, como tú y como yo, dile a tu hermano, como tú y como yo, con muchos defectos, ¿verdad? Pero con valores que se trabajaron y que Dios premia. Y eso es importante, amados, volver a recordar en una sociedad tan corrompida como la que vivimos, esforzarnos para poder buscar desarrollar esos valores que a Dios le agradan. ¿Amén? Y que evidentemente traen grandes beneficios. Amén. Entonces, empezamos, amado hermano, por poder
ver, ¿verdad? Desde el principio hay una separación, ¿verdad? En la creación, ¿verdad? Donde vemos dos seres humanos. Está Adán y Eva y tienen dos hijos, ¿verdad? Y estos dos hijos se llamaron Caín y Abel. ¿Qué eran estos dos? Eran hermanos de sangre, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver en el desarrollo de la palabra de Dios que a Dios le agradaba más uno que otro. Entonces podemos encontrar, amado, dile a tu hermano, a Dios le agrada más una persona que otra. Dios nos ama a todos, pero a Dios también le agrada una persona más que la otra. ¿Eh? Y entonces dice la Biblia que dentro de estos dos hermanos, dice en Génesis 4:4, ¿verdad? Si lo leemos, vamos a Génesis capítulo 4 y dice, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Fíjate cómo la Biblia enfatiza, ¿verdad? Si volvemos a leer el versículo 3, y aconteció andando, ahí viene el primer hermano, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Punto. ¿Qué trajo Caín? ¿De dónde? Del fruto, ¿va? Del agricultor. ¿Qué trajo? Una ofrenda. Pero en el versículo 4 veamos, observemos cómo enfatiza y dice, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué trajo? No dijo trajo una oveja. Dijo que trajo de las primeras ovejas, ¿verdad? Y enfatiza abajo y dice, de lo más que gordo de ellas. Es decir, no trajo cualquier oveja, ¿verdad? Trajo de las primeras ovejas y de las más gorditas al Señor, ¿verdad? Y miró Jehová, fíjate bien, ahí está el criterio de Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y podemos observar, amados hermanos, que entre los dos hermanos de los mismos padres que venían, ¿qué hacían esas dos personas? Venían a reconocer a Dios, ¿verdad? Llegaron a Dios a traer, ¿qué? Sus ofrendas. ¿De qué tipo de ofrendas? De lo que se dedicaban. Uno agricultor y uno ganadero, de lo que se dedicaban, los dos trajeron ofrendas. Sin embargo, vemos una diferencia y dice la palabra de Dios que a Dios le agradó a Abel. ¿Ven? ¿Qué fue lo que le agradó a Abel? Fíjate que a Dios le agrada mucho la actitud del corazón de la gente. Dios observa más allá, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la tradicional y te pasan las charolitas? ¿Te acuerdas? Y aventabas así, dices, híjole, aquí traigo una corcholata y pum, para que suene y pásale. A Dios le agrada mucho la disposición y la actitud. Repito, la actitud con lo que los seres humanos preparan, ¿verdad? Dedican tiempo, observan, escogen, agradecen, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Yo no sé cuál sea el tiempo de preparación de ustedes para un domingo, por ejemplo. Hay personas que pueden llegar el domingo igual que otras. Como ahorita estamos varios reunidos, ¿verdad? Algunas personas se levantarán a una hora, otras a otra hora, otras se alistan, se bañan, se perfuman, ¿verdad? Mejor desayunan o se vienen. Y a final de cuentas todos estamos aquí reunidos. Pero fíjate que Dios, más allá de ver a todos, Dios ve la actitud con la que todos y cada uno de ustedes se preparó para estar aquí, ¿verdad? O sea,
A Dios le importa que te prepares para venir a escucharlo, venir a presentarte delante de Él, ¿verdad? Desde tiempos de Caín y Abel hasta los tiempos actuales, la respuesta es sí, ¿verdad? A Dios le gusta que la gente venga con una actitud de expectativa. Imagínate cómo ve Dios la actitud de la gente que llega y se duerme. Dice, híjole, me aventé una película anoche tan padrísima. Me aventé un partido tan fenomenal. Me vi la telenovela del resumen de toda la semana. Estuve en el internet, pero metido ahí a la tecla. No lo sé. Pero hay gente que se prepara desde el sábado para, con un corazón expectante, para venir el día domingo a escuchar y a presentarse delante del Señor y de su palabra. ¿Ah? Y eso a Dios lo prioriza. Y vamos a ver, se trata de eso, porque estamos hablando que Dios, ¿verdad?, sí identifica a la gente de valor. Y para nosotros como cristianos nos interesa que para Dios seamos personas de valor. ¿Sí estamos? Entonces, a Dios le agradó la ofrenda de Abel por encima, ¿verdad?, de la ofrenda de Caín. Y ya podemos ver cómo el resultado del corazón de Caín, ¿verdad?, que se exhibió, ¿verdad?, que no era un corazón agradable, ¿verdad?, terminó por matar al hermano, ¿verdad? En eso terminó, en un celo y en un odio y un rencor, y dijo, híjole, este envidioso, ¿verdad?, y mató a su hermano. Entonces, sí vemos, amado hermano, ¿verdad?, observemos que Dios observa las actitudes, ¿verdad?, de las personas. Dile a tu hermano, ¿vienes contento hoy? ¿Sí? ¿Vienes necesitado hoy? Amén. Vamos a pasar a ver algunos otros ejemplos que creo que es importante, ¿verdad?, recordar. Vamos a ver un ejemplo que aparece ahí también, ¿verdad? El ejemplo de la vida de Enoc. Enoc fue un ser humano, ¿verdad?, de los tiempos de Caín, ¿verdad?, un poquito antes que Noé, y podemos observar que a este hombre, ¿verdad?, que era común y corriente, como tú y como yo, ¿verdad?, un ser humano, dice en Génesis capítulo 5, allá adelantito, ¿verdad?, el siguiente capítulo, a partir del versículo 21, y dice, vivió Enoc 65 años y tuvo un hijo llamado Matusalén, y caminó Enoc, fíjate cómo enfatiza la Biblia. ¿Qué hizo Enoc? ¿Qué fue lo único que hizo Enoc? Caminar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir caminar? Dile, anduvo, ¿verdad? Se dirigió, ¿verdad? Se mantuvo, ¿verdad?, con Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, caminó pues, vuelve a repetir, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué le pasó? Desapareció, ¿verdad? Porque, y lo aclara, no fue un ovni, dile, no fue un ovni, ¿verdad? No lo secuestraron. Dile a tu hermano, se lo llevó Dios. Le dio tan valor Dios a este hombre. Fíjate que para la época en que vivió Enoc, fue un hombre joven, ¿verdad? Vivían 800, 700, 900 años. Sin embargo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Enoc tenía 360, o sea, era un jovenzuelo. Y este hombre desapareció. Le agradó tanto a Dios, tú te imaginas a Dios, dijo, híjole, me agradas tanto, Enoc, que ya vente. ¿Recuerdan que va a venir Jesús por su iglesia? ¿Por qué va a venir Jesús? Dile a tu hermano, por los que le agradan. Porque si no, diría que por todos. Y tenemos nosotros en estos tiempos que trabajar, vuelvo a repetir la palabra trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan para tener un valor
en la empresa en la que se desarrollan. Y te esfuerzas y llegas temprano y tratas de hacer las cosas bien y tener buenas relaciones con tus compañeros y con el jefe y salir bien valorado. ¿Para qué? Por un sueldo, por un reconocimiento, una compensación financiera. Pero para Dios, amado hermano, que es algo que a la gente se nos olvida, se tiene que trabajar, ¿verdad? Sino qué caso tendría que Jesús, después de que lo conozcamos, nos deja aquí. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que mostrar, ¿verdad? Que en verdad deseamos ser personas de un valor especial para Dios, ¿verdad? No se trata de competir con tu hermano de al lado, se trata de que a los ojos de Dios tú puedas ser una persona que para Dios te vea de valor, ¿verdad? No importa los defectos, fíjate que a diferencia de nosotros como seres humanos, Dios no observa a la gente, ni categoriza a la gente, ni estipula a la gente, ni clasifica a la gente por medio de sus errores. Dios le da más importancia a los aciertos de la gente. Porque si no, podría haber dicho, Enoc fue impecable, Abel fue impecable, David fue impecable, Elías fue impecable. Dice que hubo otras cosas, además de los errores, que Dios vio en valor en las personas. Y esos valores, ¿verdad?, que a Dios le agradan, son en los que tenemos que trabajar para desarrollar, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, el hecho que nosotros vengamos así de simple, hay cosas muy simples, como lo acabo de comentar, venir preparado. Oye, yo ayer en el seminario les daba una hoja y decía, ¿qué esperas de este seminario? ¿A qué vienes? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué invertiste tiempo y dinero para trasladarte? ¿Qué necesitas? Y esas preguntas, amado, no podemos dejarnos de hacer nosotros todos los domingos, todos los días que hay reunión, y ver cómo para Dios sí se trabaja, y ver que Dios ve, escucha esto, Dios ve la prioridad que tú le das a Él. O sea, tenemos muchos compromisos, o sea, esta vida que hoy vivimos en el siglo XXI son vidas de muchos compromisos, o sea, puedes referenciar vidas de siglos pasados, eran muy simples. Desde las cosas que tenían, que no tenían de más, ¿verdad? Que no les faltaba nada, pero también eran vidas más simples. Y nosotros vivimos una vida de muchos compromisos. Y para Dios, el hecho de que tú asignes tiempo y que vengas con la actitud correcta y que vengas, incluso el que un domingo, fíjate qué importante, cuando a ti te invitan a un compromiso y dices, ¿sabes qué? Hoy voy a tener una cena, porque me invitó a cenar mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe, alguien. Y a ese compromiso, ¿cómo vas? Por lo menos le das un trapazo a tus zapatos y agarras ahí, te perfumas y vas. Es un compromiso. Y muchas veces nosotros, Dios ve esos pequeños detalles cuando hay una cita con Él. ¿Ah? Es muy feo llegar apurado a los compromisos, ¿o no? Ya es una cena, te citan a las 8 y llegas a las 10. Dices, ay, perdón, es que se le ponchó la llanta al metro. No sé. Y Dios ve en esas pequeñas cosas el trabajo. Dile a tu hermano, el trabajo que requiere esfuerzo, empeño, atención, prioridad a cosas simples que Dios valora mucho. El pastor la hace de obro, ¿no? Llegas tarde y pues, no cantas, no participas, ya no estás en ese ministerio, ya estás en otro.
pero es una forma de alentarles, ¿verdad? Porque la Biblia nos menciona, ¿verdad?, que nuestra obligación es alentarles, no exigirles. ¿Se acuerdan de la figura que les mandé? Pues no me voy a estar jalando. O sea, tú quieres y tienes la actitud y las ganas, pues te aliento. ¿Estamos? Imagínate Dios. ¿Ven? Otro ejemplo que podemos ver aparte de Enoc, qué padre que te lleve el Señor. Podemos ver el siguiente hombre que está pegadito a él, que es Noé. Noé vivió en tiempos difíciles. La Biblia menciona que Noé, ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, que había mucha maldad. En el capítulo de Génesis 6:1 dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, cuando vieron que las niñas eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y hicieron muchas cosas aberrantes delante de Dios. Muy parecida a la sociedad que vivimos hoy. Y dentro de toda esa sociedad que le daba valores a otras cosas muy diferente al criterio de Dios, Dios observó a un hombre. Entonces, empezamos a encontrar palabras. Dile, Dios observa. Nuevamente las actitudes. Y vio a Noé. Noé no era un hombre sobresaliente de su sociedad. Simplemente vio en Noé pequeñas actitudes. Y déjame decirte que Dios escoge a Noé. Y entonces podemos empezar a ver que Dios selecciona. Dile a tu hermano, Dios selecciona. Dios escoge. ¿Verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué yo no soy pastor? Pues no te escogió. ¿Por qué no soy evangelista? Pues no te escogió. ¿Por qué no soy un misionero? Pues no te escogió. Mejor métete de coaching o de psiquiatra o a ver de qué, pero pues a ti no te escogió. Es más, ¿por qué no soy hijo de Dios? No te escogió. La Biblia lo dice, ¿verdad? Porque no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces sí ves que Dios selecciona. Imagínate de aquí, de todos los que estamos, el día del momento del rapto, Dios seleccionará. ¿A quiénes? A los que se lleva y a los que deja. ¿En función a qué? ¿A tu peinado? ¿A tus ropas bonitas? ¿A tu físico? ¿A tus títulos? ¿Al dinero que ganas? ¿A tu juventud? Dile a tu hermano, Dios selecciona en función a los pequeños detalles que le da mucho valor y que nos observa en los cuales nos conducimos. Vuelvo a repetir, Dios no ve errores antes de ver valores y virtudes. ¿Amén? Y entonces vio en Noé un valor y dijo, ¿sabes qué? Noé me agradó. Lo selecciona, le dijo, Noé, prepárate un arca en medio del bosque. Imagínate que ahorita en estos tiempos nos dijera el Señor, prepárense un transatlántico. Están locos, ¿verdad? Y Noé fue seleccionado de parte de Dios. Y fíjate qué interesante es porque la Biblia se cumple. Esa selección de Dios benefició a la familia de Noé. Dile a tu hermano, Dios dice, una de sus promesas, que si eres tú seleccionado por Dios, también Dios en su amor por ti va a seleccionar a los de tu casa. Nada más por eso. Qué impresionante es esto. Hechos 16:31. Oye, pero es que no entienden. Esa es cosa de Dios, no tuya. Amén. Entonces sí podemos observar cómo Dios selecciona en función a pequeños valores, pequeñas actitudes, pequeñas conductas.
cómo nos repatea a veces, y eso es algo hermoso para Dios, que tú alguien ha estado peleando en contra de la maldad que hay en sí mismo. O sea, yo me veo y luego digo, ¡ay, cómo me molesto yo mismo! Me caigo gordo, ¿verdad? Y cada vez que me entripa el corazón, digo, Señor, quítame esto. Y qué bueno. Esas son actitudes de valor para Dios. El autorreconocimiento, la autoevaluación. Muy importante, ¿verdad? Ahora bien, sigamos. ¿Ya se aburrieron? ¿No? Es que los veo así como cansados. Fíjate que otra persona, y voy a seguir hablando de esto, amado, porque la Biblia nos dejó esos ejemplos. Job, ¿verdad? ¿Quién fue Job? Pues fue Job, pobre Job. ¿Ves el libro de Job? ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Sí? ¿Lo han leído? Fíjate que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Job capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Job era otro hombre, normal como tú y como yo. Dile a tu hermano, otro igual que tú y que yo. Y dice Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Y este era un hombre, escucha bien esto, perfecto. ¿Era muy guapo Job? ¿Estaba muy esbelto Job? Dice la Biblia, dice Leti, a lo mejor sí, no. Dice la Biblia que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Sabes qué vivió en Job? Que a Job le daba miedo pecar. Que a Job, la verdad, veía a Dios y decía, no lo voy a hacer porque sé que Dios me está observando. ¿Qué actitud de un gran valor para Dios? Mira a tu hermano, no vivas tan sueltito aquí. Hoy todo el mundo se viste muy suelto. Job era un hombre muy cauteloso, ¿verdad? Tan es así que inclusive, ¿verdad? En el versículo 7 se presentan los ángeles y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el versículo 8 le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartó el mal? Le tenía Dios tal valor a Job que le dijo, apuesto por Job. ¡Wow! ¿Por quién más podrá apostar Dios en este lugar? Y fíjate que las pruebas, ¿cuánto nos pasan pruebas? Situaciones adversas, de momento nos pasan cosas que dices en la torre. No es nada, amado. Dios está esperando que de esas adversidades destelle un valor para él. Como la paciencia, como la fe, como el consuelo, como el amor, como el perdón, ¿verdad? Y entonces volvemos a ver otra selección. Fíjate, Dios seleccionó a Job de entre quién? Todos los seres humanos que vivían en esa época en la tierra. Qué impactante es eso. ¿Amén? Y seguimos hablando de personas y podemos hablar, por ejemplo, a mí me gusta mucho este varón, Daniel, un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén.
un jovenzuelo que vio Dios, los llevaron cautivos, ¿verdad? A Israel, a Babilonia, y dentro de esos hombres iba un chamaco llamado Daniel. Y Dios vio en Daniel una actitud que le gustó mucho. Daniel fue un hombre de profundas convicciones. Qué impresionante. Daniel había sido educado en la realeza de Israel, y cuando los vencen ¿verdad? Los babilonios, en ese momento Daniel llevaba muy firmes sus convicciones. No voy a adorar otro Dios de otra cultura, no voy a practicar, ¿verdad?, las cosas que hacen en esa otra cultura, ni mucho menos, ¿verdad?, voy a aparentar o voy a simular, ¿verdad?, como las otras culturas en las que me están llevando cautivos. Y Daniel se mantuvo. ¿Y sabes qué valor tan grande esta generación, que te mantengas en las convicciones por encima de la presión social? Que puedas tú decir, no me tengo que vestir de mujer siendo hombre. No me tengo que vestir de hombre siendo mujer. No tengo que perder mi virginidad porque tengo 15 años. No tengo que emborracharme porque ya cumplí 18. No tengo que robar para poder tener dinero. No tengo que mentir para quedar bien. Daniel fue un hombre de profundas, repite conmigo, profundas convicciones. Y Dios lo observó. ¿Y qué resultó de Daniel? Daniel 10, ¿verdad? En el capítulo 10, esto es hermosísimo. Yo cuando veo esto dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Qué hermosas palabras. ¿Te imaginas que estés orando y que te diga, fulanito muy amado? O sea, ni siquiera amado, dice muy amado. ¿Cuántos se sienten muy amados por Dios? Pues quiere decir que han desarrollado valores, no ilusiones. Amén. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no tengas miedo, ¿verdad? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras, Dios me ha enviado a ti. Wow. ¿Alguien ha orado llorando con Dios? ¿Y sabes qué? Hay gente que ora mucho tiempo, pero no los escuchan. O no son prioridad. Porque si no hubiera prioridad, aquí no lo especificaría. Le dijo a Daniel, a él sí le dijo, apenas empezaste, ya te está atendiendo Dios. Entonces, qué bueno que muchos oren. Que tengamos grupos de intercesión y tengamos grupos de reuniones. Pero observemos que debemos de trabajar, no uso la palabra, trabajar para que Dios a nosotros nos atienda rápido. ¿Qué tiene que ver esto? Desarrollar valores para Dios. Qué hermoso sería, a ver, no está lloviendo, no se preocupen, hermano, está saliendo del culto ahora y va a ser como llueve. Llevamos meses. Es que sí hay. Sí hay prioridades, dile, hay prioridades para Dios. ¿En función a qué? Al valor que Dios ve en la gente. ¿Se acuerdan de Elías? Elías hizo llover en una época como esta, de sequía y de hambruna y de escasez. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que Elías era un hombre de pasiones, dile, como tú y como yo. O sea, enchanclotado a medias. Pero Dios veía en Elías valor.
Impactante. David, ya me voy más rápido, fue otro hombre, híjole, pobre David. O sea, si lo queremos ver hoy, David era un hombre de guerra, amado. Mató a muchísima gente. David no era de temperamento tranquilo. David a las primeras de cambio sacaba la espada y reájale. Pero Dios le llamó un corazón conforme al mío. Dices, wow. ¿Por qué? ¿Por qué gente con grandes errores, nosotros llamaríamos en esta época de grandes pecados, Dios escogía a personas por simples detalles y las asignaba, son personas de gran valor para mí? Amén. Entonces, desde que yo estoy conociendo a Cristo, ya llevo más de 25 años, yo he visto en las iglesias muchas veces ministros, ¿verdad? Personas que se creen más espirituales que otras. De verdad. Tenían más unción que otras. Y déjame decirte, amado hermano, que para eso no importa. Para Dios importan más las pequeñas, dile a tu hermano, pequeñas actitudes. Y eso hace una gran diferencia. Por ejemplo, imagínate en estos tiempos, ¿qué podrías hacer tú para ello? ¿Qué tipo de sociedad vivimos, amado? Dile a tu hermano, no te hagas como la de Noé. No te hagas como la de Abraham en Sodoma y Gomorra. No te hagas como la de Pablo en la persecución del Imperio Romano. No te hagas en tiempos de hambruna y sequía como la de Elías. No te hagas en tiempos de un mal gobierno como el de Esther. Y podemos ver ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. Y Dios quiere ver pequeños detalles. Dile a tu hermano, no mucho, pequeños detalles. Estaba recordando una persona que llegaba de Estados Unidos, en una universidad cristiana, y llegaba, yo les voy a enseñar lo que es adoración, cállense. A mí la verdad sí dice, wow, a lo mejor se va a salir fuego. La verdad. Pero con el tiempo te das cuenta que Dios no ve tanta faramalla. Dios no ve tanta palabrería. Dios ve pequeños detalles. ¿Se preguntan cuáles son esos pequeños detalles? ¿Qué patrones? Porque los detalles emanan de patrones o principios. ¿Sí o no? Son los que despiertan el valor para Dios. Una sociedad como esta, amado hermano, se necesita gente que haga pequeños detalles para agradar a Dios. Vamos a observar. Vamos, ustedes son pequeños detalles. Para despertarte. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 11:6. Voy a resumir principios o patrones de los cuales pueden emanar esos pequeños detalles como estos hombres y mujeres de los que hemos hablado en la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen, no mencionó mujeres. Bueno, vamos a mencionar mujeres. Esther, Ruth, ¿verdad? Mujeres, dile a tu hermano, con pequeños detalles. ¿Se acuerdan de la que derramó su perfume en los pies de Jesús? Ella dijo, se va a hablar todas las generaciones de esta mujer. No hizo otra cosa más que un pequeño detalle. No era pastora, no era profeta, no era la Virgen María. Era una mujer pecadora que seguramente le había pagado un cliente con un perfume. Dile a tu hermano, pequeños detalles de gran valor para Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, vamos a ver esos principios que soportan detalles. ¿Sí se entiende o no? O sea, bases que debes trabajar en ellas para que puedas tener
esos detalles. Vamos a hablar más en esta época. Destellos. ¿Sí estamos o no? Dice la palabra de Dios. Hebreos 11:6. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cuál es un primer principio o patrón de los cuales pueden salir grandes detalles? Dile, confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Sí. O sea, pueden aquí recitar la palabra de Dios. Porque la base de la confianza en Dios está en su palabra. No puede haber confianza en Dios si no conoce su palabra. Pues la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no te quedas en tus creencias. ¿Estamos? Digo, para empezar a entender. Entonces, ¿en qué debemos de trabajar en este primer principio? Dile, en conocer la palabra de Dios. En esforzarme y decir, oye, yo todavía no la conozco como debo conocerla, me voy al seminario. Hoy todavía no la conozco bien, voy a leerla más frecuentemente. Todavía no la conozco bien, voy a escudriñarla, voy a discipularme, o sea, hay una necesidad de conocer más de la palabra de Dios para que a través de ella se desarrolle mi fe en Dios. Punto. ¿Cómo se desarrolla la fe? Sin este libro no hay fe. Y sin fe, pues no va a haber valor en tu vida para Dios. Entonces, cuando me dicen las personas, es que hoy falté porque se le ponchó la llanta al metro, es que pues trabajo y mejor la liga, quién sabe qué esté haciendo ahí atrás de la cámara del teléfono, de la computadora, pero pues, ve a tu hermano, toma en serio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me pongo a leer la palabra, dependiendo en el horario, ¿no? Normalmente leo muy de madrugada, luego en la noche antes de dormir también la escucho y es que estoy tan dormido y cuando no la entiendo, me paro, me echo agua y regreso a leer exactamente lo mismo que estaba leyendo. ¿Hasta qué? Hasta sacarle un mensaje de esa palabra para mí. Entonces debemos esforzarnos, se necesita trabajar, dile, se necesita trabajar. Imagínate qué cool la gente, ya se vino un tiempo, se bautizó, él es salvo, él se va. Mejor nunca fue salvo. Imagínate cuántos pastores hay falsos. ¿Sí? ¿Se entiende? Trabajar. Mira tu hermano, trabaja. Y un primer trabajo es conocer la palabra. Entonces cuando los invitamos al final, a ver, vamos a leer una palabra, personas que dicen, mi hermano, mejor tráete la Biblia, léela, subráyala y te la das de tarea. La próxima vez que te toca, la das de memoria. Pero no quieras engañar o falsear con Dios. Amén. Entonces el primer principio es conocer la palabra para desarrollar fe. Y Dios ve eso en la gente. Amén. Yo he visto una fe falsa, por ejemplo, ¿sabes dónde hay muchas fes falsas? Cuando la gente está en un quebrantamiento, una gran necesidad. Hoy tuve un accidente mi familiar, hoy tuve un problema económico y entonces quieren tener mucha fe. Ay, no, sí, Dios nuestro Señor es bueno. No conoces la Biblia. ¿En qué basas eso, mamá? No te engañes, o sea, debes de conocer la palabra para tener una fe genuina, lo dice la misma Escritura. ¿Amén? Entonces esa base, ese principio debe estar muy claro para poder desarrollar ese valor para Dios. ¿Amén? Y Dios te escuche, di que Dios me escuche. Acuérdate que Dios, para Él no hay nada imposible. Entonces quiero que Dios me escuche. Quiero que Dios me atienda.
quiero que Dios se fije en mí. Amén. ¿Qué, hermano? Si se cae ahorita la casa, estamos bien, estamos escuchando la palabra. Cualquier airecito. Más agárrense con lo que viene, pero bueno, mejor estudien la palabra. Amén. Se ríe aquí el Charlie, pero bueno. Otro principio, otro patrón. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Atiende bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Alguien ha amado a un ser humano? Sí. ¿Y qué te provoca amar a alguien? Mira a tu hermano. No te hagas de entrada estar más tiempo con esa persona. ¿O no? Segundo, quedar siempre bien con esa persona. Hay personas que hasta se enferman del estómago porque ni siquiera sus ventosos quieren echar delante de él o de ella. ¿Sí o no? Queremos siempre quedar bien. Escucha esto, amado. Dice la Biblia que una base es desarrollar, trabajar. Dile, trabaja para aprender. Porque no naces amando a Dios. Y necesitas aprender a amar a Dios. Con todas tus fuerzas, con tus emociones, con tus sentimientos, con tu conocimiento, con todo. Y eso, amado hermano, es una base importantísima. Es una base que usó David. David era un desgraciado, con todo respeto. Yo veía a David, chava que le gustaba, aunque estuviera casada, la agarraba. No nada más fue la única Betsabé, había otra por ahí del menso este. Dices, oye, ¿qué canijo es el David? Pero ¿sabes qué mostró David? ¿En qué basaba David eso? Que ese hombre amaba a Dios. Él podía decir lo que sea, pero ese hombre, con sus actitudes, con sus hechos, pequeños detalles, Dios veía cuánto le amaba a David. Es más, cuando lo puso a prueba Dios, te voy a tener que disciplinar por lo que hiciste, otra de tantas. Y le dio 3 cosas a escoger. ¿Y sabes qué dijo David? Mejor es caer en tus manos, mi Dios. Qué amor tan grande. O sea, mejor es que tú me pongas en la torre que estos. Qué hermosa actitud. ¿Cómo podemos amar a Dios? Dile a tu hermano, el amor se desarrolla a través de la relación. ¡Pum! No puede haber amor si no hay relación. Sí. ¿Por qué ama una mamá a un hijo? Porque se relaciona con su hijo. Debemos aprender a relacionarnos con Dios. Oye, a ver, hay una reunión una vez al mes, vamos a reunirnos a orar. No, es que yo ya, de verdad, lloro y tiemblan toda la casa. Amado, si todavía no reconoces que no tienes valor para Dios, te ama, pero tus oraciones son contestadas, porque tus necesidades no son suplidas, porque no te hace estar en paz Dios inclusive con tus enemigos, necesitas desarrollar valores. Y debemos trabajar. Dile, no es día gratis. La salvación sí, pero esto no. Hay que trabajar. Dile a tu hermano, hay que trabajar. El sábado, ahí no me acuerdo, 20 y tantos, al final del servicio les voy a decir, vamos a ir a dar de comer a un grupo de indigentes el sábado. Y al final les vamos a pedir los que quieran cooperar conmigo para hacer comida e ir a servir a los indigentes, que apuntan. Pequeños detalles.
Nadie puede amar a otra persona si no aprende a amar a Dios primero. ¿Por qué hay pleitos, celos, contiendas entre vosotros? Porque no se ama. ¿Y por qué no se ama? Porque no han aprendido a amar a Dios. Así de simple. Porque por eso escribían tantas epístolas para poner orden en la iglesia. ¿Cuál era el problema de raíz? La falta de amor por Dios. ¿Por qué tienes que fumarte estas personalidades? Por amor a Dios. ¿Por qué tienes que perdonar estas cosas que son imperdonables? Por amor a Dios. ¿Por qué tienes que hacer, decir? Por amor a Dios. Porque si no, tú no estás desarrollando un valor para Dios. Es como el pelotón que sacó Dios de Egipto, de los israelitas. ¿A cuántos rescató Dios de Egipto? A todos. ¿Cuántos resultaron ser de valor? Dile a tu hermano. ¿Qué? O sea, el que estés aquí, no dices, oye, pues sí, estoy en la bola, dile, estoy en la bola. O dicen en la política, en la bola. Pero no todos son gente de valor para Él. Amén. Sí, vamos. ¿Sí o no? Pues otra base es desarrollar, trabajar en amar a Dios. ¿Cómo amo a Dios? Relacionándome. ¿Y cómo me relaciono? Pues ya vimos el principio, conocer la palabra, orar, ¿verdad? Meditar en ella, esforzarte. O sea, si hay un esfuerzo, yo no sé tú, pero yo creo que todas las mañanas si algo me levanto antes de pedir cualquier cosa, digo, Señor, perdona, siempre con perdón porque digo, no otra vez, Señor. Hay una contristación fuerte, hay una lucha constante, hay una inconformidad, una incomodidad. Cuando te dicen, es que no te sale esto, por esto, eso es secundario. ¿Qué es lo primario? Aprender a amar a Dios. Lo demás, ¿con qué no? Lo demás. Entonces, ¿para qué pides por lo demás? Lo primario. ¿Sabes que las personas que amaban a Dios eran muy criticadas? Siempre han sido bien criticadas. Siempre. Es más, está siendo criticado y juzgado algo. Y estás en la palabra, algo estás haciendo bien para Dios. Si no, ni te fuman. Dile un poquito de luz, lastima. Aunque sea tantito, aunque sea un destello, aunque sea una chispa. Amén. ¿Ya se cansaron? Ya dice que ya. No, sí, ya. ¿Ya? Rápido les dejo 3. Ahí la estudian en casa. Estamos hablando bases. Otra base, ¿verdad? Obedecer a Dios. Obedecer no es fácil. ¿Cuántos saben que obedecer es muy difícil? No difícil. Muy difícil. Es otra base. ¿Amén? Pero ya nada más se mueven y se ríen. No, pues sí, obedecer. Otra base. Siempre, dile a tu hermano, siempre hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra. ¿Amén? Con esa los dejo. Y más, con las 3 que explicamos a profundidad, con esas tenemos. Con una que prendas, amado. Es como el bateador que siempre ponchan en el béisbol. Dice, nada más pégale a uno. No estás muchas. Una. Amén.